Vamos a comenzar con la clase. Voy a quitar mi video para que tengamos un poquito más de ancho de banda. Y empezamos. Y ya ojalá y podamos irnos rapidito. Creo que también la lectura fue muy corta. Así que no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, o podríamos empezar con precisamente la tarea que se les había quedado, que era la de bueno, iban a hacer un reporte de lectura, ¿verdad? Y luego un video. No, es que esta es otra. Perdón, estoy en otra. No, sí, estoy en otra. Iban a hacer la lectura 4 y iban a hacer una presentación de PowerPoint, pero lo iban a hacer como video. De sus presentaciones, la mayoría me lo hizo así en video. Solamente me parece que un par intentaron ponerle música, y otras pues bueno, algunas les pedí que le pusieran un poquito de más de tiempo y que si le iban a poner música estaría bien, pero ya no me lo enviaron después, ¿no? Entonces ahí se quedó. Supongo que ya no les dio tiempo, o otras labores han de haber hecho. Con respecto a... Vamos a hablar de tres cosas. La primera, con respecto a la diapositiva, ¿qué problemas le supusieron? Eso es con respecto a la diapositiva. Y ya después hablamos de la lectura como tal. Ahorita primero la diapositiva, ¿sale? ¿Qué problema les supuso hacer una diapositiva? Y esa diapositiva, ¿qué problema les supuso convertirlas en video? Y y ya después trabajamos con la lectura en sí. La lectura también es muy pequeñita, entonces quizás lo único que vamos a hacer es recapitular lo que ya leyeron ustedes. Con respecto a la lectura, traigo una pequeña presentación. Es muy pequeña, trae 7 páginas, me parece. Trae 7 páginas, sin embargo ya saben que luego me pasa que esas pequeñas páginas avanzamos y avanzamos y avanzamos, ¿no? Entonces esa es la dinámica de hoy. Preguntamos, hacemos la pregunta de las diapositivas, qué les supuso hacer las diapositivas, y ya después trabajamos con la lectura en sí. ¿Qué les quedó de la lectura? ¿Sale? Bueno, empezaríamos con Joana. De una vez con Joana, si nos puedes comentar qué te supuso hacer las diapositivas y si lo pudiste... De la interculturalidad. Ajá. Y si lo pudiste convertir en video. Ya, es que, profe, creo que cuando, bueno, hace rato nos comentó, no la convertí a video, pero sí sé cómo poner tiempos, sé también cómo, pues, o grabarlas de plano, vas, tú poniendo los tiempos automáticamente sin tener que ir programando segundo tras segundo. Ok, bueno. Pero entonces, perdón. Ajá. Donde está, por ejemplo, como en Word para guardar, convertir a documento o a PDF, puedes, hacer eso para PowerPoint, para video. ¿Es así o no? No. Bueno, yo hice la conversión. Por ejemplo, yo hago conversiones desde el propio PowerPoint. Una vez que ya está en PowerPoint, me voy a archivo, me parece. Déjenme corroborarlo porque no me acuerdo del proceso, pero donde te vas a archivo, y en archivo hay una pestañita que dice exportar.
yo le doy clic Ajá. en exportar y luego le doy clic en crear video. Y me exporta el video a PDF. ¿Sale? Ah, Una vez ya hecho todo lo de poner los tiempos y todo eso, entonces ya después ya me lo exporta. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, Joana, con respecto a eso? No, ¿verdad? no, estaba entendible y estaba pues hasta me gustó hacer más honestamente la presentación que los documentos, la verdad. Ok, bien. Regresamos contigo en un momentito para que nos comentes de la lectura. Ahorita vamos con la compañera Itzel. Vale. Coméntanos, Itzel. Sí. ¿Tuviste algún problema con tus Bueno, diapositivas? el primero, pues creo que ya no lo pudo revisar usted porque tuvo el problema de que no se enviaron por cuestión de mi internet. Ajá. Pero la verdad sí he tenido complicaciones al hacer al elaborar mis trabajos porque los elaboro con el puro celular porque mi laptop se descompuso en estos momentos. Uy. Pero sí sé programarlo en cuestión de video y todo. Ya no recuerdo muy bien, pero al parecer en PowerPoint sí vienen las herramientas de hacer todo ese proceso. Y y si no, aún así, pues es una buena manera, bueno, para mí, para seguir aprendiendo. Y en cuestión de realizar presentaciones, pues de trabajos, pero sí se me dificulta un poco ahorita por cuestión de que lo tengo que elaborar todo a celular. Okay. Y pues creo que la aplicación de PowerPoint ocupa mucho espacio, entonces sí he tenido unos problemas, pero pues haré lo posible por hacerlo mejor esta vez. Ok, muy bien. Bueno, sí, tiene, por desgracia, luego tenemos problemas con respecto a la tecnología, pero bueno, ojalá y se pueda resolver. Gise, ¿está por ahí, señorita Gise, para que nos comente? Yo realicé la presentación, igual no la pude convertir a video. Ajá. Porque yo nada la grabé, fue grabada y como comentaba la compañera Joana, Ajá. la hice yo, no la convertí, pero ahorita ya chequé y sí más o menos es como, bueno, tienes que exportar, luego, bueno, ya chequé más o menos el procedimiento. Ok. Y okay. Pues para mí fue un poco más fácil que estar haciendo ensayos o así. Ok, bueno, pues entonces podríamos seguir trabajando con ese tipo de estrategias, igual y nos sale algún otro en algún momento. ¿Sale? Muchas gracias, Gise. Anayeli, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes comentar algo? En lo particular, sí. Me gustó esta manera de trabajo. Creo que en ningún otro momento se había hecho hacer diapositivas. Y creo que dentro de las diapositivas se rescata lo más importante que cree uno, y es una manera como que más didáctica para explicar si en algún momento te toca exponer o algo así. Okay. Toda la teoría que se leyó de la lectura. Muy bien. Pero pues no tuve tanta dificultad en elaborarlo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Las diapositivas simplemente que se me pasó a exportarlo en video, pero pues en lo general pues. Ok, de repente como que se nos va tu audio, pero espero que sí, me parece que ya terminaste de participar, entonces muchas gracias por tu participación. Le vamos a dar el micrófono a Anabel. Ana. Sí, profe, voy. Bueno, pues yo tampoco le puse audio. Ajá. No le puse, solamente hice las diapositivas. Creo que les puse muy poquito
tiempo porque sí pasan un poco rápida. Ajá. Y pues no las modifiqué. Y no le puse la música porque al último no recordé, solo se le ponía la primera diapositiva y no pude ponerle a todas. Ok. Entonces, pues, por eso ya no se lo volví a enviar. Muy bien. Sí, no pasa nada. Miren, también no es cosa de que ustedes se presionen y lo tienen que entregar, y si no me lo entregan así ya no se toma en cuenta, ¿no? Lo que sí es importante es que hay que ir avanzando con respecto a las formas en las que se les piden los trabajos, ¿no? Es conocimiento para ustedes, así es que si no saben cómo hacer tal o cual cosa, hay que investigarlo para que para la próxima vez que se les pida, que creo que va a ser esta próxima vez, ya lo puedan entregar en ese formatito, ¿no? Entonces, para que no tengan ningún problemita. Muchas gracias, Ana. Y con respecto a lo que dicen las compañeras, pues sí me gustó esta forma de trabajo, ¿no? De cambiar. Y pues sí me pareció bien lo de las diapositivas. Okay. Y pues así hasta aprendemos a hacer pues nuevas cosas. Pues nuevos trabajos, ajá, Okay. a manejar la tecnología y así. Bueno, pues vamos a tomar esta estrategia como parte de nuestras estrategias más generales. Yo tengo ahí pensado también que ustedes hagan una diapositiva, que hagan unas diapositivas como por ejemplo estas, y que en algún momento ustedes mismas también las vayan exponiendo, ¿no? Ese es otro proceso, pero que ya iremos avanzando ahí. Primero avanzamos con una cosa y después la siguiente. No sé si quieras decir alguna otra cosa, Ana. Pues yo creo que no, pues sí me gustaría seguir nada más trabajando así. Ok. Para poder pues aprender bien, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, Ana. Carlos, sí. ¿Puedes platicarnos algo? Ya sea por micrófono o platicarnos algo por mensaje. Ya si puedes. Y si no, le damos el micrófono a Liz. Está por ahí, señorita Liz, ¿nos escucha? ¿No? Bueno, me parece que no está. Ah, sí, ya iba. A ver, la escuchamos, señorita Liz. Sí, profe. ¿Sobre qué? Bueno, ya sé que también no nos pudo enviar sus diapositivas, pero pues empezaríamos con la lectura que nos ocupa el día de hoy. Sí le dio. No le puse diapositivas porque pues el internet está muy feo, pero ajá, pues, sí. Ok, pero entonces nos puede hablar algo de la lectura. Hoy se nos fue. Itzel, ¿nos puede comentar algo sobre la lectura? Pues realmente, bueno, en la lectura de las medidas que propician el diálogo y las relaciones interculturales, nos hablaba sobre el ejemplo de una cultura política, en el que pues esta pues es la que valora la diversidad y que concilia las reglas democráticas de la mayoría, bueno, con los derechos de las personas. Okay. También nos hablaba sobre el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos como la expresión, la libertad, el pensamiento, la igualdad de oportunidades, los derechos humanos, que todo ciudadano tiene un derecho, tanto como una vida social y económica. Okay. Y creo que algo así. Ok, muy bien. Sí, más que nada como que nos comentaba la expresión, ¿no? La libertad, la religión, las creencias,
libertad de reunión, de expresarse, familia, derechos civiles, políticos, derechos socioeconómicos, derechos culturales. Muy bien. Sí, seguramente ahorita en el transcurso de la clase la vamos a ir ampliando con respecto a los temas que ustedes ya están mencionando. Creo que también fue una lectura muy sencilla, creo que también se entendió muy fácilmente, o también me parece que ustedes están adquiriendo un nivel mucho más abstracto de comprensión de lectura y entonces ya no es tan difícil dar una retroalimentación. Muchas gracias, Itzel. Le vamos a dar la palabra a Anayeli. ¿Nos puedes comentar algo de la lectura? Ok. Adelante. Sí. Ahora, considerando la lectura que el tema es las medidas que propician el diálogo y las relaciones interculturales, esta nos habla de varias dimensiones, pero menciona específicamente a 5 dimensiones. Okay. La primera es la gobernabilidad democrática de la diversidad cultural. El segundo es la ciudadanía democrática y la participación. Ok. Adelante, creo que se nos perdió tu voz. El tercero, aprendizaje y enseñanza de los principios interculturales. El cuarto, espacios interculturales, y el quinto, interculturalidad en las relaciones internacionales. Okay. ¿Sí? Sí. De hecho, ¿Ya se recuperó? Sí, ya se recuperó. Ya te escuchamos lo último que nos dijiste. Okay. El primer punto, el que les mencioné, que de la democrática de la diversidad cultural, es un... ¿Dónde, perdón? Sí, ya. Adelante, si quieres, continúa, da la explicación de un puntito o dos y después le damos la oportunidad a otro de tus compañeros para que también participe. Ok. El primer punto que mencionaba de la democrática de la diversidad cultural, ahí nos habla o nos menciona más sobre la igualdad de oportunidades para ser. Tanto como hombres o mujeres tenemos las mismas oportunidades en el trabajo laboral, en casa, entre otros más. El derecho a la libertad y el pensamiento y expresión, a tener nuestra propia religión o creer a lo que nosotros somos creídos a ella. Uh-huh. El segundo punto nos habla sobre la participación. Un ejemplo de ello sería cuando llegan las votaciones para tal presidente, y de ahí toda la comunidad o los municipios tienen que participar para que se quede el presidente el que va a tomar el poder. Okay. Entonces es importante, yo quiero mencionar algo, dice que es importante que participemos en cualquier tipo de acción, ya sea tanto en lo ambiental. Sí. Tanto en lo escolar. Ok. Tanto en lo laboral. Y pues ya los siguientes puntos ya que los mencionaron los compañeros. Ok, muchas gracias, Ana. Le vamos a dar... Sí, sería todo, profe. Muchas gracias, Naye. Le vamos a dar la palabra a Gise. Coméntanos algo de la lectura. Ok, bueno, como ya lo mencionaba la compañera, pues es más que nada de los espacios en donde se debe de crear un diálogo intercultural. Nos habla de lo que es el tipo de gobierno, donde nos especifica que el gobierno tiene que reconocer quiénes son los sujetos y de la interculturalidad, como lo mencionábamos anteriormente en las clases. Reconocer las manifestaciones y
expresiones que proporcionan las relaciones interculturales en temas como lengua, educación, salud y alimentación. También nos mencionaba que la participación de la ciudadanía, también en el ámbito de aprendizaje y enseñanza, que es pues más que nada los ámbitos en los que nos tenemos que basar más, porque pues de ahí es donde se adquiere la cultura que cada uno de nosotros tenemos, y es bueno, aquí se basa en para que se participe, perdón, en la interculturalidad, se reconoce a las lenguas, mantener los idiomas oficiales, la construcción de sociedades culturalmente diversas, la educación formal y la educación pues no formal, enfocadas en forjar valores de interculturalidad, la capacitación de los docentes para transmitir a los alumnos cómo resolver situaciones desde una perspectiva pasiva, y pues varios puntos que son de suma importancia, como le digo, para crear un espacio donde se pueda dialogar y reconocer más que nada la interculturalidad de todos y no se excluya a nadie. Ok, muy bien. Sí, mencionas muchos puntos muy importantes. Yo creo que los vamos a tocar más a fondo en un momentito. Muchas gracias, Gise. Vamos a darle la palabra a Anabel. Coméntanos algo, Ana, sobre la lectura. Sí, profe. Bueno, ahí nos mencionaba que la interculturalidad pues es vivir en pues forma armoniosa, pues en un solo espacio, respetando pues las culturas, pues las costumbres, la forma de pensar de los demás. También nos decía pues que es un enfoque educativo el cual tiene pues un carácter exclusivo, donde pues ya como lo decía anteriormente, tenemos que ver el respeto, la valoración, pues la diversidad, la cultura, ya que pues es pues muy indispensable, ¿no? Para poder interactuar con las personas. También pues nos decía que para poder llevar a cabo pues más que nada el respeto, pues tenemos que aceptar las diferentes culturas, favorecer pues una convivencia con esas personas, no aislarlas, y pues respetar tanto como su cultura como sus formas de pensar, no juzgarlos ni nada, al contrario, aprender de ellos. Ok, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, lo que mencionábamos hace la clase pasada con respecto a la tolerancia, ¿no? Ser tolerantes con el otro. Y de hecho hay cierto tipo de tolerancia en el sentido de que en nuestros grupos, dentro de nuestra licenciatura, nuestro salón, somos diversos. Es decir, no tenemos la misma cultura y no tenemos la misma forma de pensar unos con otros, ¿no? Y así en todos los espacios en donde estamos. Tanto es así que hasta en nuestra propia familia somos, o nuestras propias familias, somos diferentes y pensamos de maneras diferentes y tenemos metas diferentes y actuamos de manera diferente, y sin embargo nos toleramos, ¿no? Cierto que también existen de repente dentro de la familia, como hay más posibilidad de acercamiento, como que nos enfadamos un poco en el sentido de que no estamos tan de acuerdo con lo que el otro o la otra hace. Sin embargo, siempre hay un espacio de tolerancia, ¿no? Muchas gracias, Ana. Vamos. Bueno, también sí, nos comentaba pues que tenemos que promocionar, ¿no? El respeto de las otras culturas, porque pues hay quienes pues utilizan pues esos términos como para de exclusión o marginación a las demás personas. Sí. De hecho, es importante eso que comentas, ¿no? De promocionar esta parte de la interculturalidad o de la cultura de otras personas.
¿no? Sobre todo en los niveles bajos, sobre todo en los niveles de secundaria y de preparatoria, ¿no? De secundaria, de preparatoria, inclusive de universidad, debido a que a veces nosotros como profesores vamos a hacer cosas que respeten a las culturas, o que vamos a tener un pensamiento como el pensamiento de las personas mayores, y los muchachos nos van a comentar algunas cosas, ¿no? Como yo recuerdo que me pasan cosas o me pasaban cosas en algún bachillerato, y entonces les contaba yo algunas cosas en las que no estaban bien, y los muchachos me decían que eso que yo decía era para gente de la antigua, ¿no? Que era yo gente antigua, aunque era yo joven en ese entonces, pero era yo de los antiguos, me decían, ¿no? Pero sí es importante que nosotros recuperemos eso antiguo, recuperemos esas cosas que están ahí y que han hecho bien a las generaciones pasadas, pero que ahora pues con todo este modernismo y con toda esta tecnología y con toda esta aculturación, es decir, dejar la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra gente del campo, nos estamos aculturando con otras cosas que vemos en la tecnología. Por ejemplo, escuchamos música que ni siquiera entendemos. En el caso del inglés, a lo mejor escuchamos música en inglés y no entendemos la música en inglés, no sabemos qué dice, ¿no? Nos dejamos llevar por el ritmo. O escuchamos música de otros países que son latinos y que dicen dentro de sus letras cosas misógenas, y que sin embargo nosotros o nosotras, que es más drástico, las cantamos porque ni siquiera escuchamos qué es lo que dice esas canciones, ¿no? O porque hay modismos o regionalismos que esos artistas utilizan y que nosotros no sabemos qué significan, sin embargo los andamos cantando, ¿no? Y cuando el papá, la mamá, el abuelo te dice, ¿por qué escuchas esa música? Escucha música mexicana. Nosotros, ¿qué decimos? Es que esa música es música de los antiguos, de los anteriores, de los antepasados. Nosotros ya somos de la nueva hora, de la nueva onda, de la nueva era. Y en el sentido, estoy hablando en el sentido de la juventud, ¿no? Que nos dejamos llevar como jóvenes por lo que vemos en la televisión y por esta múltiple comunicación dentro de los medios de comunicación. Ya cualquiera de nosotros con un poco de internet y YouTube en su teléfono puede ver canales de otros países, por ejemplo de Japón, de China, de otros países que ni entendemos su cultura, ni entendemos su idioma y ni entendemos lo que dicen, pues. Sin embargo, los escuchamos, y no digo que esté mal, lo que digo es que no entendemos las culturas de esas personas, ¿no? Y peor aún, no entendemos esa cultura y tampoco entendemos la cultura de nuestro país, ¿sale? Que nosotros deberíamos de recobrar la cultura. En el sentido que menciona Enrique Dussel, sí, en el sentido que menciona Enrique Dussel, de no estar enajenados con lo que nos enseñan desde fuera, sino estar recuperando lo que tenemos aquí, que es muy valioso. En ese sentido es que explico esto. Carlos comenta, se debe convivir y respetar las culturas que se tienen otros espacios. Bueno, tal vez se equivoca ahí. Supongo que quiso decir que tienen otros espacios, perdón, y que la cultura influye en la educación no formal y está a su vez en la formal, para una convivencia de respeto sin marginar a las personas y ser incluyente. Exactamente, dentro de la cultura tenemos dos espacios, una cultura formal y una cultura informal. En el sentido de la formal, es la que nosotros
vamos y aprendemos dentro de una institución educativa, dentro de una escuela. Claro que también se puede llamar una cultura informal aquella que aprendemos fuera de la institución, pero también puede ser una cultura formal aquella que aprendemos en una comunidad, con sus lenguas, con sus costumbres, con su forma de ver la vida, con su cosmovisión, etcétera. ¿Sí? Lisbeth dice, más que nada el intercambio equitativo, como lo menciona el diálogo entre las civilizaciones, culturas y pueblos, basado en la mutua comprensión y respeto, supongo que lleva una coma por ahí, la igualdad, la igual dignidad de las culturas, para la construcción de la cohesión social, la reconciliación entre pueblos y la ciudadanía. Sí, ¿qué es la cohesión social? La cohesión social no es otra cosa más que el adherirse a la sociedad, es decir, no marginar a los grupos por su forma de pensar, por su forma de vestir, por su forma de hablar, de caminar, etcétera, sino intentar que esos espacios se abran, ¿no?, para la multiculturalidad. Con eso obtenemos ciertos inconvenientes también. Por ejemplo, en este sentido de la globalización y de la apertura al mundo, para nosotros es mucho más fácil viajar a otros espacios, a otros países, por ejemplo, ¿no?, y aprender otras culturas de otros países. Pero también tenemos ciertos inconvenientes en el sentido de que si en esa cultura, en ese país existe alguna enfermedad, pues esa enfermedad también se puede pasar hacia nuestro país. Porque también nuestro país es diverso y multicultural y permite la entrada de múltiples gentes con diferentes culturas. Y puede pasar lo que pasó ahora con esta contingencia. Sin embargo, siempre es importante estar abierto a las nuevas culturas. Y qué mejor a las culturas que ya tenemos en nuestros espacios, ¿no? Quizás alguno de nosotros, cuando vaya a hacer su servicio social, quiera meterse más a aprender una cultura, por ejemplo, la cultura totonaca, y entonces una manera de aprender esa cultura en el sentido de cualidades es ir específicamente al lugar donde está esa cultura, quizás ir a dar clases ahí, y por qué no, o ir a dar su servicio ahí, y por qué no, aprender el idioma, aprender la cultura y aprender las formas de vida y la visión de estas personas. ¿Sí? En ese sentido, lo que comentan sus compañeras y su compañera, y como para recapitular un poquito. Muchas gracias, Liz, muchas gracias, Carlos. Le vamos a dar la palabra, me parece que a Joana. Coméntanos algo, Joana, para que entremos ya con las diapositivas. Del tema, bueno, nos habla acerca de la interculturalidad, que, bueno, dentro de la escuela, que los profesores tienen que enseñar o fomentar a los estudiantes que puedan aceptar las diferentes culturas y respetarlas. También habla sobre que la interculturalidad la encontramos en diferentes espacios, ya sea en las calles, en los espacios abiertos, o también en diversos espacios de la sociedad. Y también, como tal, la reforma ya está trabajando una ley para que proteja a la interculturalidad como tal, porque no está establecida aún como ya establecida. Ok, sí. Se debe de estar trabajando en leyes que protejan precisamente estas formas diferentes de pensar, estas formas diferentes de ver la vida, estas formas de subjetividad diferentes, estas formas de tener religiones diferentes. Es decir, en el caso de... en México tenemos muchas regiones pluriculturales,
¿sale? Muchas regiones con mucha culturalidad. Una de esas regiones es Oaxaca. Oaxaca es un estado pluricultural. Y en esa pluriculturalidad, cuando convergen todas esas culturas dentro de un espacio más corto, como por ejemplo la capital de Oaxaca, esa pluriculturalidad, toda esa convergencia de pluriculturalidad se convierte en interculturalidad, porque las culturas se tratan entre sí. En conjunto, la cultura oaxaqueña o la pluriculturalidad oaxaqueña tiene ciertas visiones en común. Por ejemplo, muchas de las culturas de Oaxaca hacen una ofrenda, matan un animal o hacen un tipo de oración, etcétera. Pero no es una ofrenda en cualquier lado y no es una ofrenda para lo que sea. Es una ofrenda, por ejemplo, para que las cosechas de ese año sean las mejores, que haya lluvia, que el bosque se mantenga sano, etcétera. Y entonces, ¿a dónde van a hacer esa ofrenda o a dónde van a hacer ese rito, digamos, en el sentido de la cultura oaxaqueña? Suben uno de sus cerros, alguno de sus cerros que los tienen como muy cuidados, se me fue la palabra ahorita, que son centros de ceremonias. Suben el cerro y toda la familia, todo el pueblo, todos los que están, todos los campesinos, todos suben caminando 2 horas, 3 horas, hasta donde hablan con la naturaleza y ofrecen a la naturaleza una cierta ofrenda, ¿no? Eso es una cultura. Y entonces, ¿cuándo se vuelve interculturalidad? Pues, por ejemplo, si nosotros vamos de otra cultura diferente, vamos y nos invitan a hacer ese tipo de ritos y subimos y vemos que no tiene nada que ver con el satanismo, ni tiene que ver nada con hacer conjuros y la brujería, eso, sino es todo un rito ancestral que tiene que ver con el respetar a la naturaleza, el respetar lo que el espacio, el contexto les da. Nosotros insertamos esa cultura en nuestra cultura y para nosotros ya es interculturalidad. Estamos haciendo interculturalidad. Siempre en ese espacio, en esos espacios que podemos acceder con ese tipo de personas. Cuando nosotros nos volvemos interculturales, pues precisamente cuando vamos y recuperamos cosas de esas culturas. ¿Qué más podríamos recuperar para hacernos más interculturales? Pues podríamos recuperar la lengua. A lo mejor nosotros no sabemos hablar la lengua mazateca, la lengua totonaca, la lengua otomí, o la lengua náhuatl, o la lengua mixteca, o la lengua triqui, ¿no? No sabemos ninguna de esas lenguas. ¿Qué es lo que podemos hacer para recuperar esa lengua? Pues podemos comprar un libro y investigar. Pero esos libros están hechos por gente de otros países, es decir, por estadounidenses, por canadienses, por europeos, que han aprendido la lengua, a manejar la lengua. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vienen y se viven en la comunidad. ¿Para qué? Pues para que se empapen de la culturalidad, ¿sí? Y llegan hablando nada de español, y llegan hablando nada de mixteco, por ejemplo, o de triqui, que es una lengua muy, muy difícil, ¿no? Y sin embargo, hacen sus libros de cómo se habla triqui. ¿Por qué? Porque ellos se meten en esa cultura y aprenden todo lo de esa cultura. Aprenden los ritos, aprenden los rezos, aprenden las costumbres, aprenden todo. Y en ese sentido, la mejor manera de que la cultura haga mella en nosotros, o que de la cultura se meta en nosotros, es insertándonos en la cultura, ¿no? No hay otra manera mucho más fácil. Por ejemplo, les pregunto a ustedes,
para todos. ¿Qué idioma les gustaría aprender? Sea cual sea. Gise. A mí me gustaría aprender, bueno, ¿idioma o lengua? Bueno, Sí. a mí me gustaría aprender la lengua de mi mamá, bueno, la que hablaba, la lengua maternal, porque mi mamá hablaba más. Okay, y también otras más, bueno, así ya de otros países, por ejemplo, el francés o... Ajá, el francés. Ok, ¿y la lengua de tu mamá es? Es Mazahua. Mazahua, ok. Entonces, son idiomas, o sea, sí es una lengua, porque todos los idiomas son lenguas, todos los idiomas son lenguas, ¿no? Pero no, nosotros los confundimos. Entonces, el Mazahua es un idioma, no es un dialecto, ¿vale? Es un idioma. El francés es un idioma, el castellano es un idioma, el italiano es un idioma, el náhuatl, por aquí Ana me decía, a mí me gustaría aprender el náhuatl, muy bien, también es un idioma. Itzel. Pues el totonaco y francés y ruso. Ok, totonaco, francés y ruso, muy bien. Acuérdense que les pregunto porque de aquí voy a sacar algo con respecto a lo que estaba diciendo hace un momento. Anayeli. El náhuatl y el inglés y el francés. Ok, náhuatl, inglés y francés. ¿Sale? Bueno, no sé si Joana nos pueda comentar por mensaje o en el caso de Carlos. En el caso de Carlos, un segundo, Joana dice, a mí me gustaría el náhuatl y el turco. Muy bien, el turco nunca lo pensaría yo aprender, pero qué bueno, ¿no? Que quisieras aprender ese. Joana. Me gustaría aprender el inglés. Ajá. Y si se pudiera después también el chino. Oh, muy bien. Y de lenguas creo que el totonaca. Ok. Bueno, el totonaco. Ok, el totonaca está muy bien. Muchas gracias. Bueno, todos que tenemos idea de aprender un idioma, ¿sale? ¿Cuándo es que vamos a aprender ese idioma? Pues cuando nos insertemos en la cultura. Por ejemplo, dice alguna de ustedes, que no recuerdo quién es, que le gustaría aprender el chino, ¿no? Que le gustaría aprender el chino. Miren, dice Lisbeth que déjenme comentarles, seguramente ya lo leyeron. Dice, pues en lo personal, jeje, bueno, supongo que está feliz. En estas vacaciones, por así decir, que no son vacaciones, estoy aprendiendo el mazateco. Muy bien, muy bien. En ese sentido, fíjense, nosotros cualquier idioma que nos gustaría aprender, para que lo aprendiéramos en un menor tiempo posible, tendríamos que estar insertos en la cultura, ya sea el francés. Ya veo, creo que Gise quería aprender francés, ya veo a Gise en la Torre Eiffel platicando con alguien en francés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay oportunidad de que platiquen en inglés, o no hay oportunidad de que platique en castellano. ¿Por qué? Porque la lengua de esa cultura es francés. Pasa lo mismo con el inglés, ¿no? A lo mejor ya veo a alguno de sus compañeros estando en Estados Unidos, o estando en Canadá, o estando en alguna parte de Europa, hablando en inglés. Fíjense, tanto es así, un ejemplo bien clarísimo. ¿Conocen a Ronaldo, el futbolista? O Ronaldinho, o ¿cuáles otros futbolistas hay? No soy tan bueno con los nombres de los futbolistas, pero Sí. ¿quién, perdón? Messi, Ronaldo. Ronaldo, Messi, ok, ellos me parece que son argentinos, o son brasileños, o hablan, o perdón.
El Chicharito. Ah, el Chicharito, ok. O son mexicanos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que estos personajes, cuando ya tienen un nivel muy grande de fútbol y que los ven otras potencias futbolísticas europeas, ¿ustedes creen que estos sujetos saben una mínima parte del idioma donde van a ir a jugar? No. No, no tienen la idea, ni siquiera hablan portugués, hablan castellano, hablan mal castellano, ¿no? Pero no tienen ni siquiera idea de lo que van a hablar allá, porque no los contrataron para que fueran a aprender un idioma, los contrataron para jugar, y entonces saben cómo jugar, ¿no es cierto? Ah, que ahí en el vestidor con sus compañeros, ahí tienen que aprender. Y no hay clases de... Quizás ellos llegando allá toman ciertas clases, pero el aprendizaje se da en el contexto de convivencia con sus compañeros. ¿No es cierto? Entonces, adelante. Bueno, con los migrantes, ¿no? Que se van y no saben pues y hablar inglés, y pues a la hora de trabajar y como dice usted en su contexto, aprenden igual a comunicarse allá, porque si no pues no podrían trabajar. Claro, pues precisamente porque se ven obligados a aprender. ¿Por qué? Porque su subsistencia depende de ello, ¿no? Digo, hay otras formas de aprender, por ejemplo, ¿no? Yo quiero aprender francés y quiero aprender inglés, entonces podría yo buscar las maneras de irme a un país donde se hable inglés y donde se hable francés, y seguramente que con la capacidad que tenemos todos nosotros ahora en este nivel en el que estamos, seguramente que aprendemos en un año los dos idiomas, cuando menos para poder realizar una conversación. En contraposición de que si yo no me voy a ese espacio cultural donde se está manejando el inglés, donde se está manejando el francés, donde se maneja el turco, decía Carlos, ¿no? Si no me voy a ese idioma, donde no puedo pedir de comer si no es en turco, o donde no puedo pedir pagar algo si no es en chino, ¿no? Si no me voy a esos espacios, también puedo aprender, ¿no? Pero mi curva de aprendizaje, al no estar inserto en la cultura, se hace mucho más larga. Por ejemplo, seguramente que ustedes conocen algunos compañeros o compañeras que estudian inglés, que es lo más normal en nuestro país, ¿no? Ir a lugares donde te enseñan inglés. Y están un año aprendiendo inglés y sí hacen pequeñas conversaciones, ¿no? Ya se pueden defender más o menos en la conversación. Sin embargo, no se defienden tanto como un nativo en la cultura, ¿no? Otro ejemplo claro. ¿Cómo es que los niños aprenden a hablar? Pues estando en la cultura donde hablan castellano, porque están en la cultura donde hablan castellano. Yo les comento una anécdota. Hace muchos años yo conocí a 3 niños, a 3 muchachitos. Una señorita ahora ya es casada, ya tiene hijos, pero en ese entonces tenía creo que como 13 años, y tenía un hermano como de 8 años, y me parece que tenía otro hermanito como de 6 años, ¿no? Y entonces el papá decidió irse a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, pasó, trabajó, y después mandó por toda su familia. Toda su familia se fue a Estados Unidos. Todos de ilegal, todos ilegales. Bueno, pasaron, ¿no? Por la suerte, por Dios, por como ustedes quieran llamarle, pasaron. Los dejaron pasar, etcétera. Y llegando a Estados Unidos, pues sí pueden entrar a la escuela los muchachitos. Y entonces empezaron a entrar a la escuela los muchachitos. Y una anécdota es que uno de los muchachos pequeños, que ahora ya tiene como sus 20 años, lo metieron a la escuela, al kindergarten me parece.
y pues él no sabía hablar el idioma, él iba hablando castellano, ¿no? Y entonces le decía a su maestra que él no entendía nada de lo que decía, que a él le hablaran en español, por favor, ¿no? Sin embargo, al estar insertos esos 3 muchachitos en la cultura, al año de que regresaron, al año de que vinieron, ellos tenían un lenguaje de inglés perfecto. Es decir, hablaban inglés fluidamente. Recuerdo que en esos años yo trabajaba en una tienda de telas, que es el Parisina, y me acuerdo ver entrar a esos 2 niños que tenía uno como 7 años y un primito que siempre ha vivido allá en Estados Unidos, que también tenía la misma edad, entrar a la tienda hablando en inglés, y hablaban y se reían y todo hacían en inglés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el primero, el que se había ido y después regresó al año, ya sabía hablar inglés, pero también sabía hablar castellano. Y el segundo, que había vivido toda su vida allá en Estados Unidos, él no sabía hablar nada de castellano, ¿no? Entonces, fíjense, un ejemplo bien claro de que el aprendizaje, cualquier aprendizaje que querramos obtener, se hace dentro de las culturas. ¿Y por qué voy a eso? ¿Por qué voy ahorita con el aprendizaje del lenguaje? Pero ¿por qué voy a eso de que se aprende con las culturas? Si nosotros queremos saber de interculturalidad, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos hacer es estar dentro de la cultura para que en realidad se nos quede fehaciente el conocimiento de lo que es la interculturalidad. Respetar su cultura. ¿Cómo voy a respetar la cultura de los indios Sioux en Estados Unidos si no comprendo qué es lo que están haciendo? Y en vez de que yo me inserte en su cultura, los asesino, ¿no? En el caso de la matanza que hubo en Estados Unidos con respecto a los apaches, ¿no? Sí, son los apaches, me parece, se me fue ahorita el nombre, pero ese tipo de gente, ¿no? Esa gente que estaba ahí de por sí, en esos espacios, que eran suyas esas tierras. No sé si me quedo, si me explico con eso. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Algo? No parece. Ok. Bueno, no sé si quieran comentar algo más. Ya casi todo lo que tengo en las diapositivas casi lo hemos estado platicando de esta manera, ¿no? En el caso de aquellos compañeros o compañeras que sí están aprendiendo otra lengua, cualquiera que ésta sea, ojalá y pudieran hacerlo, en comunicación con gente de otros países. Ya hay muchas facilidades para que nosotros podamos hablar en otros países, en el idioma de otros países, aunque nosotros no estemos en esos países, ¿no? Aunque yo siempre recomiendo que lo mejor sería estar viviendo en esos países para aprender esas lenguas y esas culturas, ¿no? O viviendo en su defecto en alguna cultura de nuestro país para aprender también su lengua y para aprender también sus culturas. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Si no tienen alguna duda, ponemos rapidísimo ¿cómo se llama? La presentación. Y nada más retomamos algunos puntos. Me voy a ir muy rápido. Si quieren que estas presentaciones, las diapositivas, sí. Si quieren que estas diapositivas se las pase también, las suba a la plataforma, las voy a ir subiendo para que ustedes tengan de ahí también información que sería como para incrementar la que ya hemos estado platicando, ¿no? Ok, les voy a hacer la presentación rapidísimo. Les prometo que no les robo más de las horas que tenemos para trabajar, que son 3, así que lo más rápido que se pueda. No sé si ya ven mi pantalla. Es decir, ya ven las diapositivas. Ya. Ok, muy bien.
Entonces, vamos a ver las medidas que propician el diálogo y las relaciones interculturales. Empezamos. ¿No se ve? No se ve. Ok, de todas maneras se las voy leyendo. ¿Alguna otra no se ve? Se supone que ya la compartí. Ok. Bueno, si no les voy leyendo y ya les voy explicando rapidísimo. ¿Sale? ¿Cuáles son las medidas que propician el diálogo y las relaciones interculturales? Pues en el sentido de aquellas que promueven el diálogo intercultural, ¿sale? Aquellas que promueven una gobernabilidad democrática dentro de la diversidad cultural y además la participación y la ciudadanía democrática. Con respecto a estos puntos que estoy comentando, ya los iremos ampliando de manera rápida para que podamos avanzar con la exposición. También con respecto a la participación y ciudadanía democrática, con respecto a la adquisición de competencias interculturales, algo que mencionaba yo hace un momentito, que si necesitamos tener competencias interculturales en este sentido de tecnicismo, pues lo que tendríamos que hacer es ir a los espacios donde están las culturas, ¿no? A los espacios donde están los pueblos para obtener esas competencias. Otra es los espacios abiertos para el diálogo y una escala internacional, en este caso una institución que trabajara con respecto a lo que es la interculturalidad. En el caso de la gobernabilidad democrática de la diversidad cultural, ¿qué es lo que se necesita? Pues necesitamos todos una cultura política que vaya valorando la diversidad de la población en la que nos encontramos. Dentro de nuestro país no se había visto eso hasta este sexenio. Sí había un pluralismo cultural, pero no había un pluralismo cultural político. Es decir, no se incluía a todos los contextos regionales, es decir, a toda la pluridiversidad cultural que tenemos en nuestro país dentro de la Constitución. Un caso es, por ejemplo, los indígenas que recientemente han sido incorporados a la Constitución, ¿no? Y otro caso más actual, que es en estos periodos, es de los afromexicanos, ¿no? Que son gente negra que están ahí escondidos y que no se sabía que nosotros teníamos gente negra en nuestro país, ¿no? Ahora ya tienen derechos, ya tienen posibilidad de hacer muchas cosas que no tenían, que no podían hacer anteriormente. Es decir, ya están reconocidos constitucionalmente como gente mexicana, aunque sea africana, ¿sí? Bueno, y en ese sentido, valorar la diversidad, que se forme el pluralismo cultural y se acepten las diversidades de este mismo pluralismo, ¿no? Y además se necesita, con respecto a una cultura política, se necesita el desarrollo del pensamiento crítico e innovador, en el sentido de entender que todos tenemos ciertas formas de pensar, ciertas formas de actuar, ciertas formas de vestir, cierta cultura. Un segundo sería el conocimiento de que se pueden ejercer los derechos humanos establecidos dentro de la Constitución, de acuerdo a los tratados internacionales. Esto quiere decir que todos y cada uno dentro de un país no solamente los debe de proteger la Constitución de ese país, ¿no? Sino que también hay algunos otros documentos, como los tratados internacionales, que protegen a ese tipo de culturas en el contexto tanto regional, llamándolo país, como mundial, ¿no? ¿Y qué se debe de revisar en esos documentos? Pues que exista el libre pensamiento, la libre expresión, la libertad de escoger la religión que quiera, la creencia que quiera, de poderse reunir o asociar con cualquiera,
y de poder respetar la vida privada de cada uno de esas personas, tanto la vida privada como la vida familiar, como sus derechos civiles, en el sentido que les comentaba hace un momento de los africanos en nuestro país, es decir, de los afromexicanos. No tenían derechos civiles y tampoco tenían derechos políticos. Ahora, con esta apertura, ellos ya van a poder proponerse también para obtener cargos públicos, como una presidencia, como una diputación, etcétera. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro país y ya se les reconoce constitucionalmente. Tienen derechos civiles y tienen derechos políticos. Además, claro, de respetar los derechos socioeconómicos y culturales de cada uno de los espacios culturales de nuestro país. Y como final, una igualdad de oportunidades para que también puedan exigir sus derechos ante los espacios correspondientes. Es decir, imagínense qué sería si, como lo dice, a ver, déjenme ver, no me acuerdo de la autora, se llama, a ver, déjenme sacar el libro porque se me ha olvidado la autora, se llama Silvia Federici. Imagínense que estuviéramos en los tiempos que menciona Silvia Federici en su libro de Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, de esas épocas en donde la mujer tenía que trabajar para mantenerse, ¿no? Pero si era mancillada, es decir, si ella iba a trabajar a algún lugar, obviamente no podía hacer, en ese tiempo no podía hacer cualquier trabajo, sino tenía que ser trabajos del hogar. Y si en ese trabajo del hogar era violada por su patrón, ella perdía reputación ante la sociedad, ¿no? Imagínense que no pudiera ser exigibles sus derechos de esa violación de derechos y de esa violación física, ¿no? Que no pudiera denunciar y a meter a la cárcel a las personas que la agredieron, ¿no? Otro caso muy extremo que menciona ella, ¿no? Que a los varones no se les hacía nada, es decir, la mujer salía del trabajo y estaban 5 o 6 muchachos o hombres por ahí y la veían y la violaban entre los 5. A ella no se le daba oportunidad de defenderse. De hecho, muchas de esas mujeres, al sentirse ya no valiosas, porque así lo hacía ver el tiempo en el que estaban, se dedicaban a la prostitución, ¿no? Y a los hombres, ¿qué les hacían? Nada, ¿no? Todavía en algunos contextos se escucha, ¿no? ¿Por qué violaron a tal persona? Ah, pues porque cómo iba vestida, no te das cuenta cómo anda de provocadora, ¿no? Todavía fíjense cómo nosotras no podríamos, en ese sentido, no teníamos igualdad de oportunidades con respecto a los hombres. Y ahora es diferente, pues. Ahora sigue habiendo cosas, sigue habiendo asesinatos y homicidios, ¿no? Con respecto a las mujeres. Pero ahora sí tenemos la posibilidad de exigir nuestros derechos, ¿sale? No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? Como, bueno, profe, retomando eso, como por ejemplo ahorita el caso, ¿no? Que está sucediendo en Estados Unidos, ¿sí? Supuestamente de la muerte del afroamericano, ¿no? Que lo asesinaron. Realmente fue injusto por parte, pues, de los policías al ser tan inhumanos y en cuestión de asesinarlo cuando no debía de hacer eso, ¿no? Y realmente pues estuve investigando y es cierto, o sea, la raza negra es una de las que más ha sufrido tanto discriminación y la que no se le ha huido y ha hecho justicia tanto a sus derechos. Así es, sí, qué bueno que sacas el tema a colación. Recuerda que por desgracia Estados Unidos es un país altamente racista.
Y bueno, ahora se ve apoyado porque su gobernante, su presidente, es racista, o al menos esa bandera es la que ha tomado, ¿no? Esa bandera de racismo. Y en ese sentido no respeta los derechos de los otros. ¿Cuáles son? Es cierto que los negros en América, en Estados Unidos, es mayoría que los negros en nuestro país. También tenemos comunidades grandísimas de negros, pero para que no se escuche en el sentido ofensivo, de afroamericanos o de afromexicanos, también tenemos gente afromexicana. Y en Estados Unidos es una gran parte de afroamericanos, ¿no? Es cierto que han sido siempre muy atacados, siempre racialmente los han maltratado demasiado, y a los únicos afroamericanos que no maltratan son aquellos afroamericanos que pues son deportistas o son empresarios o son digamos tienen un nivel de estatus económico. No pasa así con los afroamericanos que tienen un nivel de vida normal, ¿no? Y eso sucede, ¿por qué? Porque dentro de la educación de Estados Unidos no hay este proceso de respetar las culturas, ¿no? De hecho, si ustedes estudian un poco de la historia de Estados Unidos, cuando se empieza a formar las 13 colonias, hacen su revolución para liberarse de Europa, no recuerdo cómo se llama, de Inglaterra, para liberarse de Inglaterra, luchan con sus propios pues con sus propios paisanos, digamos. Cuando se independizan de Inglaterra, lo que ellos hacen es pensar que ellos son los más inteligentes y que ellos deberían de dominar todo Latinoamérica, ¿no? Todo Latinoamérica. Tanto es así que veamos partes de la historia, ¿no? Ahí estaba Estados Unidos en Cuba. Estados Unidos se metía con México. Estados Unidos se metía con Paraguay, con Nicaragua, con Panamá, etcétera. Tanto es así que aún ahora en Panamá el canal no es de Panamá. El canal de Panamá, aunque está en Panamá y pasan los barcos por Panamá, el canal es de Estados Unidos, ¿no? Fíjense cómo todavía hay esa apropiación e intento de seguir aprovechándose de la gente. Ahí está Cuba, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo logran su emancipación? Después de mucho tiempo de luchas, de muchos años de luchas, ¿no? Muchos murieron. ¿Hasta cuándo se llega la emancipación? Pues hasta que Fidel Castro sube a hacerse revolucionario. Pero recordemos que Fidel Castro no era un revolucionario, él era un estudiante. Él era una persona que estudió derecho, ¿no? Y que intentó llegar al poder por medio del derecho, ¿no? Por medio de la votación. Pero en ese entonces con Batista, que era el que estaba ahí como gobernador impuesto por Estados Unidos, no lo dejó y apeló ante los tribunales, etcétera, etcétera. Y lo único que se dio cuenta es que no se iba a lograr nada por medio de la vía política, ¿no? Sino que se iba a lograr por medio de la vía armada. ¿Por qué? Porque él, siendo un hijo de un azucarero adinerado, se dio cuenta que su pueblo estaba sufriendo. Y ahí es donde él se mete a lo cultural de su pueblo, ¿no? Y fue como, pues hace la revolución. Después ya conocen esto que viene el Che Guevara y Emilio Cienfuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas de esas que ya no les voy a comentar, pero que tiene que ver precisamente con cómo la gente se apropia de la cultura, ¿no? Cómo la gente se apropia de la cultura y respeta su cultura, en contraposición ahora de lo que mencionaba su compañera Itzel, ¿no? Cómo los policías, con esta agresión física, porque el tipo llamado Floyd, el sujeto llamado Floyd, me parece, no puso resistencia al arresto, pues. Y lo arrestaron por una nimiedad, solamente porque tienen el poder los policías. En ese sentido, no está ese
interés humanista en esa gente, ¿no? Y en lugar de que recibiera pues ciertas cargos penales, simplemente bueno, al parecer le cobraron una cierta multa y nada más. Sí, eso es porque la vida no vale nada, ¿no? Ahora sí, en el sentido de la canción de México, recuerden que hay una canción también, ¿no? En León, Guanajuato, la vida no vale nada, ¿no? Pues en ese sentido, en el sentido capitalista, no en el sentido intercultural, donde queremos saber de las culturas de otros pueblos, en el sentido que habla Enrique Dussel, por ejemplo, de saber el conocimiento de nuestros pueblos, de sacar conocimiento de nuestros pueblos, sino en el sentido del capital, ¿no? En el sentido del capital, la vida no vale. ¿Y por qué no vale? Porque si tú, por ejemplo, eres una persona que no aporta al capital, es decir, no estás endeudada en Coppel, no estás endeudada con los bancos, no estás endeudada con, es más, ni siquiera bajas a comprar comida, fruta, legumbres, eso, al pueblo, porque tú en tu casa, en tu parcela, en tu espacio, tienes un lugar específico para sembrar tus verduras, tus chiles, todo eso, eres autosuficiente, ¿no? Es más, si quieres carnes, tienes tus pollitos, tienes tu cerdo, tus vacas, etc. Tienes con qué alimentarte. Entonces, para el Estado, para el capital, tu vida es una vida que no vale la pena ser vivida, ¿sí? Porque no das nada al capital, ¿no? En ese sentido es una visión diferente, desde el capitalismo, no desde lo intercultural, no desde la mirada del otro, no desde la mirada del que me ve, ¿no? Sino desde la mirada del capital. Yo te veo a ti entonces como un sujeto de capital, es decir, una persona que va a generar, una persona que tiene que trabajar y como sus tierras no las va a trabajar, tiene que ir a trabajar en una empresa y la empresa le da ganancias al Estado, ¿no? Y la empresa misma gana y al empleado a veces no se le da ganancias, se le da para que sobreviva, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido nosotros debemos de dejar de ver la vida desde el punto de vista capitalista. Debemos de ver la vida desde este otro punto, desde el punto de vista más cultural, más de interculturalidad, ¿no? Bueno, no sé si me expliqué, ya me estoy explayando mucho. Coméntenme algo ustedes. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, continuamos con esto, ya avanzamos aquí. Bueno, ciudadanía democrática y participación. Bueno, la ciudadanía es considerada un derecho. Se supone que tú, por el hecho de nacer en un lugar, eres ciudadano. Aunque todavía no tengas nombre, aunque todavía no tengas tu acta de nacimiento, aunque todavía no tengas tu CUR, etcétera, todos los documentos que te hacen ser ciudadano. Por el hecho de estar en un país y nacer en un país, ya eres ciudadano. Y eso pasa en todos los países. Muchas de las personas se van, muchas mujeres pasan la línea embarazadas y ya en días de aliviarse, ¿no? Y muchos de las patrol border las encuentran y algunas de ellas en la misma en el mismo espacio donde las encierran dan a luz, ¿no? Y ese niño ya no es mexicano por nacimiento, es mexicano porque su mamá es mexicana, pero ya es estadounidense por nacer en el país, ¿no? Tanto es así que también nuestra propia Constitución dice que si una persona que viene con el estatus de esclavo pisa nuestro país,
tan solo por pisarlo, aunque no sea mexicano, adquiere su libertad, ¿no? Eso es un derecho, eso es la ciudadanía democrática, ¿vale? En ese sentido tenemos derechos a muchas cosas, como por ejemplo a la salud, como por ejemplo a la alimentación, como por ejemplo al libre pensamiento, como por ejemplo al asociarnos con alguna otra persona, como por ejemplo al obtener recursos económicos, a la participación social, a aspirar a algún puesto político, etcétera, ¿no? Yo creo que, no sé si me explico ahí, pero creo que queda claro, ¿no? Ok, continuamos porque ya nos estamos tardando mucho. Aprendizaje y enseñanza de competencias interculturales, ¿sale? ¿Quién nos dice este aprendizaje y enseñanza de competencias interculturales? Pues lo que ya les comentaba yo hace un momento, que si nosotros queremos aprender de nuestras culturas, necesitamos vivir con nuestras culturas. Es decir, saber que la cultura es diversa y que se fortalece más con nuestra interpretación y formación crítica, responsable. Es decir, cuando nosotros vamos a otros espacios y aprendemos de esas formas de ver la vida, de esas formas de visión, entonces nosotros somos más fuertes en el sentido de arraigarnos más a estas culturas, ¿sí? Desde los gobiernos neoliberales no se crea este tipo de conjunción, es decir, se crea la manipulación ideológica. Es más, se nos enmarca en 3 niveles, ¿no? Nivel bajo, nivel medio y nivel de ricos, ¿no? ¿Alguien me puede comentar cómo se le llama eso? ¿Clases sociales? De las clases sociales, muy bien. De las clases sociales, clase social baja, clase social media y clase social alta. Y digo, por ejemplo, la clase social alta, la clase social rica, no tiene problema porque es rica y de por sí tiene ese pensamiento. El problema es que nos mediatizan, es decir, nos mandan tanta información que a nosotros nos hacen creer que somos de la clase social media y que estamos por encima de la clase social baja, o sea, de la clase de pobres, ¿no? No somos pobres, somos de la clase social media, es decir, que tenemos la posibilidad de comer mejor, cuando menos comer bien todos los días. Nos tomamos, como decía, déjenme acuerdo el nombre, Eduardo Galeano, no, él decía, no somos, bueno, no lo dice así, pero él habla de los jodidos, ¿no? En ese sentido no estamos tan jodidos, ¿no? Porque sí tenemos la posibilidad de ir a estudiar, sí tenemos la posibilidad de comprar algo allá en la escuela, sí tenemos la posibilidad de tener un teléfono celular. Somos de la clase media. Y eso es una manipulación ideológica, ¿no? Es una manipulación ideológica. Y lo más terrible es que luego nosotros, tan manipulados o tan ideologizados, de verdad creemos que estamos en esa posición y entonces atacamos a los otros mismos que están en nuestra posición o que nosotros estamos en su posición, ¿no? Es decir, vemos a alguien que está apoyando al pueblo y entonces sales a hacer una marcha para que no les estés dando dinero, sino que les enseñes a trabajar, ¿no? Como si las personas que estuvieran en el nivel bajo no supieran trabajar y fueran flojos. En ese sentido, nosotros no debemos de dejarnos manipular por las cosas que nos digan desde las clases sociales altas, ¿no? Para no propagar ideas intolerantes, ¿no? Para no pensar que el indígena que está ahí huele mal, ¿no? Para no pensar que aquella persona que huele a vaca porque ordeñó su vaca, ¿no? Está mal. O sea, sí me tomo su leche, la leche que él me vende, pero ay, qué asco me da porque viene y está oliendo raro, ¿no? Esas son ideas manipuladas, ¿no?
eso no es correcto. Si queremos entrar a esta parte intercultural, lo que nosotros debemos hacer es precisamente insertarnos en ese trabajo de estas personas, ¿no? También en el caso de los pensamientos xenófobas, homófobas, misóginos y racistas, ¿no? Seguramente ustedes sabrán qué significan estas palabras. Muchas de estas palabras no están explícitas en las canciones que escuchamos, tan implícitas, ¿no? Y no las dicen como tal, es lo que quiero decir, pero sí hay muchas canciones, por ejemplo, yo las he escuchado más en el reggaetón, que son muy misógenas, que son muy racistas, que son muy xenófobas, que son muy homófobas, ¿no? Bueno, terminamos. Los espacios interculturales, aquí lo único que nos dice es que debemos de permitir que haya espacios abiertos, es decir, mercados, comercios, jardines, escuelas, universidades, clubes, salas de reunión, espacios religiosos, museos, bibliotecas, etcétera, donde puede entrar toda la gente, es decir, todas las culturas. Es ahí donde podemos también obtener cierta cultura de las demás personas. En ese sentido, que se estimule la creación de espacios plurívocos, que significa diversos, ¿sale? Con respecto a la interculturalidad en las relaciones internacionales, lo único que podemos rescatar de aquí, o lo que es rescatable de acá, es que siempre debe existir un diálogo intercultural entre las culturas. Es decir, que ninguna cultura se pelee con otra cultura. Por ejemplo, un ejemplo muy clarísimo era cuando empezaban las bandas, las dichosas bandas en los 80, en los 70 en Estados Unidos y 80 en México, ¿no? Que era la banda de los Porquis. Y como era la banda de los Porquis, tenía que agarrarse con la banda de los Mazacuates, por decir algo, ¿no? Y entonces se armaban batallas campales porque defendían a su banda, ¿no? Cuando son culturas diferentes, ahora las vemos con culturas diferentes, ¿no? Sigue habiendo este tipo de cosas a nivel nacional. Sin embargo, lo tomo como analogía, como ejemplo, ¿no? Nosotros no podemos estarnos peleando con el vecino, con la vecina, porque piensa de manera diferente a nosotros, ¿no? En ese sentido, debemos de buscar facilitar el entendimiento entre las culturas. Es decir, evitar la exclusión. Y en ese aspecto, los organismos internacionales y regionales deben de buscar las estrategias y las metodologías que nos van a ayudar para generar esos instrumentos de fuerza sin el cumplimiento necesario obligatorio, ¿no? Y ya, me callo. Bueno, ¿tienen alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna duda? No, pues en mi caso quedó muy clara la lectura. Ok. Bueno, pues entonces la tarea, homework, ¿no? Se las pongo. Déjenme ver. Y ya con esto daríamos por terminada esta clase. Bueno, estuvo muy fácil la lectura, pero creo que sí nos llevamos un poquito de tiempo. Miren, nos toca la sesión 5. Y dentro de la sesión 5 dice, la lectura que vamos a realizar es la educación en la diversidad. La educación en la diversidad, ¿sale? Bueno, vamos a leer esta lecturita, la educación en la diversidad. Tiene una son muy pocas hojas.
pues les propongo que aquí realicen otra vez una diapositiva, pero en formato de video, ¿sale? Y también les voy a pedir que me hagan la lectura de la sesión 6. Ya sé, nos vamos a tardar mucho explicándola, pero sí estaría bien que avanzáramos con más lecturas para que nos quedara más tiempo y pudiéramos hacer otras actividades. Entonces, la siguiente lectura es las universidades interculturales en México. En México, ¿sale? Y de ahí, de esta lectura, me van a hacer un audio. Y este audio tiene que ir con su guión. Ya saben cómo es el guión, ¿verdad? Su presentación, su introducción, su desarrollo y su conclusión. ¿Sale? Más o menos en este audio debe de tener de 3 a 5 minutos ya con todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Muy bien, pues para mí sería eso. Espero que hayamos comprendido algo. Siempre en estas charlas siempre es como más de monólogo, pero me parece que es para reafirmar lo que ya leímos, ¿no? No sé, yo espero que les vaya quedando más claro lo que ustedes leen y después se refuerza, ¿no? Si tuvieran alguna duda con respecto a los trabajos, pues me lo hacen saber. Y nuevamente les recuerdo a las que a ustedes ya les había comentado, pero sí es importante que entren a los videos que se suben para reforzar y tenga yo más evidencia. Y también es importante que hagan preguntas si es que las tienen. La otra es que recuerden que les estoy enviando también archivos o videos de mis páginas personales. Si las pueden ver, estar muy bien. En un futuro no muy lejano voy a subir unos tutoriales para que aquellos que quieran aprender a tocar la guitarra lo puedan hacer, ¿no? Esas las voy a estar compartiendo no solamente con ustedes, sino también con mis muchachos del bachillerato, para que puedan seguir avanzando. Espero que puedan visitar las páginas y suscribirse y compartir y etcétera, ¿no? Bueno, pues sin más, no tengo nada más que decirles, más que pues gracias por estar en la clase. Qué bueno que están, qué bueno que participan. Y nos veríamos la próxima clase, que es el día martes. Espero que todos sus trabajos me los puedan enviar a más tardar el domingo. Se los agradecería yo mucho para que pudiera yo revisarlos. Recuerden que todo lo voy a estar subiendo, y estos audios que me mandaron, estas evidencias en diapositivas o en videos, también las voy a subir a la plataforma de YouTube y a una plataforma que se llama Anchor, ¿sale? Para que ustedes puedan escucharlos y los puedan compartir. Entonces, sin más, pues los dejo. No sé si alguien tiene alguna cosa que comentar. ¿No? No, profe. ¿Alguien? Ok, dice Carlos que no. Dice Lisbeth que no.
Ana que no, muchas gracias Carlos, gracias. Anabel López tampoco dice que no. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, un saludo, un abrazo a la distancia y esperemos vernos aquí dentro de 8 días. Gracias, Lid. Que tengas buena tarde también. Sí, nos vemos, profe. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Nos vemos, Gise. Adiós, Anayeli. Nos vemos, Carlos.